La física es la ciencia natural con fundamentos que estudia el universo, la energía, espacio-tiempo, propiedades de materia, interacción con movimiento, de todo lo que rige leyes de comportamiento. Está la mecánica cuántica y lo físico teórico, la clásica, lo macro y la moderna y microscópico. Puedes ver la Matrix o vivir siempre con miedo, quejarte del mundo o aprender su juego. Existen los modelos, las leyes y las teorías, medición, incertidumbre, cifras significativas. El sistema SI para evitar ambigüedades, y hay orden de magnitud y conversión de unidades. Hay cinemática de objetos con cada desplazamiento, matemáticas describen dimensión, su movimiento, cambio en velocidad nos da aceleración, como en la caída libre de un objeto en su reacción. La cinemática está en dimensiones de este escenario, movimiento en proyectiles con vectores unitarios. Mi vida era escalar hasta que tope contigo, se transformó en vector porque ahora tiene un sentido. Todo cuerpo existente puede sentir una fuerza, con primera ley de Newton se aplica la ley de inercia. Con sumatoria en fuerza de cada dimensión nace la segunda ley, masa por aceleración. Con fuerza en gravedad, la normal y la tensión hace el diagrama en cuerpo libre que nos da una solución. Ecuaciones cinemáticas nos dan el resultado en movimiento rectilíneo uniformemente variado. La fricción está presente en este mundo real, tal como RV hay movimiento circular, curvas en carreteras con peralte hasta frenar. Ten en cuenta viento arrastra y velocidad terminal. El trabajo es realizado por una fuerza constante, se conserva en energía, se iguala después y antes. La energía cinética no se va tal cual, porque puede convertirse en tu energía potencial, que es gravitacional o elástica en su repertorio de trenes en colisiones a péndulo oscilatorio. Saca esa potencia en watts que tienes dentro, realizando ese trabajo por unidad de tiempo. Saca ese momento si vas a colisionar, masa y velocidad te da movimiento lineal. Hay choque inelástico y elástico en su curso, el cambio del momento con el tiempo se llama impulso. Fuerza centrípeta en el movimiento circular, toma en cuenta curvatura y velocidad angular. Hay frecuencia y periodo hasta cuando gira una roca, con momento de inercia traduciéndolo en la torca. Equilibrio estático, elasticidad, fractura, hay fases de materia en fluidos con estructura. Con Bernoulli y con Pascal puedes romper esos límites y resurgir a flote con el principio de Arquímedes. Hay un movimiento ondulatorio que se sale con ondas transversales y longitudinales. Refracción o difracción es luz con elegancia, si es que hay interferencia o concepto de resonancia. Las oscilaciones pueden complicarse el triple, por eso hay movimiento armónico que es simple. Hay estampido sónico en sonido, ondas de choque, la sirena viene o se aleja, ley de Doppler. Hay carga y campo eléctrico tendiendo a estado nulo y una fuerza de atracción escrito en ley de Coulomb. Existe un flujo total de una superficie cerrada, relación de campo y carga, ley de Gauss en su jugada. Potenciarás voltaje superando a tu rival, porque así generarás diferencia de potencial. Hay momento dipolar, pero solo un mensaje, se calcula campo eléctrico a partir de su voltaje. Un capacitor almacena energía eléctrica en serie paralela, cilíndricas o esféricas. Si hablamos de batería en circuitos con elocuencia, se aplica ley de Ohm con voltaje en la resistencia. Aplica leyes de Kirchhoff con circuitos a su modo, con la regla de espiras y con la regla de nodos. De circuitos RC llegando hasta tormenta en rayos, calcula capacitancia, saca esos microfaradios. Voltímetro, amperímetro si eres inteligente, pero tú deberás ser todo menos corriente. Va a ser como un imán, natural o sintético, si una corriente eléctrica dará un campo magnético. Hay mecánica cuántica si es que no puedes ver, principio de incertidumbre que tiene Heisenberg. Hay energía nuclear y material que es radiactivo, y el amor como en la física todo es relativo. Desde la astrofísica hasta la aerodinámica, la combinación entre la ciencia y matemática. Fue gracias a ella que hay revolución científica, no hay nada que temer si es que aprendes con la física.